inicio a la segunda mesa de esta jornada, Revolución, Teoría y Praxis, que va a estar a cargo del doctor Enrique Gallegos, ¿sí? Y del doctor Gabriel Pérez. Entonces va a iniciar el doctor Enrique Gallegos con una ponencia titulada Arendt contra Sartre sobre el concepto de revolución. Enrique es profesor investigador de la UAM Coajimalpa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y sus intereses se centran en la reorientación de algunos autores de la tradición crítica del pensamiento al engranaje entre filosofía, política y estética. Sus dos últimas publicaciones son la coautoría con el poeta Pedro Boche y Francisco Nayistá del libro de poemas Territorialidades, Guadalajara, San Pedro, Buenos Aires, del 2013, y el libro de poesía Razón e Historia, publicado en 2010. Así que iniciamos con el doctor Enrique Gallegos. Bueno, espero que igual leer un documento, ¿no? Y que en el transcurso de la ponencia, son alrededor de 23-25 minutos, quede claro el porqué de contra, ¿no? De la proposición contra, ¿no? Que se mueve en dos planos, el biográfico y el propiamente conceptual. Observado desde un punto de vista externo, como dos líneas biográficas que atraviesan y confluyen en el siglo XX, Arendt y Sartre, en varios sentidos, fueron miembros de una misma generación de escritores, intelectuales y filósofos que surgieron durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de 16 meses los separan de su nacimiento, pero que afianzaron su presencia en el debate político, moral y cultural de la posguerra. Frente a las encrucijadas, dilemas y problemas abiertos por la guerra y sus efectos catastróficos, trataron de plantear respuestas de filosofías que tienen similares fuentes, pero diferentes planteamientos. Por alguna razón, Sartre terminó por convertirse en lo otro, aquello que se rechaza, se niega, se combate, ello a pesar del prestigio que lo rodeó y de la influencia, particularmente, que su literatura aún mantiene. Algo que, a juzgar por los stocks de las librerías mexicanas y argentinas, no sucede lo mismo con su filosofía. Este extraño fenómeno encuentra dos destacados representantes: Foucault, uno de los autores franceses contemporáneos más referidos en las ciencias sociales, y Arendt, una pensadora igualmente relevante en los últimos tiempos. En algún momento de su vida, Foucault declaró que parte de su obra la construyó a contrapelo de las orientaciones filosóficas de Sartre, y solo a finales de los años 70 volvieron a coincidir en la militancia de algunas causas sociales. La relación de Arendt con Sartre es más ambigua, pero con similares visos de rechazo. Como intelectual atenta a las transformaciones políticas y sociales del siglo XX, debió tener noticia de Sartre y conocer algunas de sus obras publicadas a finales de los años 30 y en la década de los 40, cuando aparece Sartre como un fenómeno mediático inusual. Sartre, habría que destacarlo, es quien inaugura la época del filósofo mediático del siglo XX. Es la época de la liberación de París, cuando irrumpe el existencialismo y se convierte en una moda para perplejidad del propio Sartre. Se hablaba de vestimenta existencialista, de cuevas existencialistas, de cafés existencialistas. Ciertamente Sartre es mucho más que el existencialismo, pero para una observadora del acontecer político y cultural como lo era Arendt, eso no podía pasar desapercibido. En 1946 Arendt publicó un breve artículo, Existencialismo francés, en el que intenta dar cuenta para el público estadounidense sobre los rasgos de esa filosofía. La publicación de este artículo ocurre en el contexto de la segunda visita que Sartre realiza ese mismo año a Estados Unidos al terminar la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo a la biógrafa de Sartre, ambos coincidieron en una reunión en Nueva York, donde este conversa y expone parte de sus teorías y opiniones sobre política, literatura, teatro, filosofía, etc. Según diversos testimonios, Sartre no dejó buena impresión entre los asistentes. Fue inevitable que lo compararan con Camus, buen mozo con finta de galán de telenovela, intelectual más simpático y cálido. El contenido del artículo Existencialismo francés es de tono divulgativo y no es clara en ese momento la posición de Arendt sobre el existencialismo.
Solo al final del texto, Arendt insinúa algunas notas críticas en las que previene contra las tendencias nihilistas del existencialismo y los riesgos de mantener el reflexionar vinculado a la movilidad de los cuartos de hotel y los cafés parisienses. Estas notas contrastan con las posteriores opiniones de Arendt sobre Sartre, que son francamente negativas, al que incluso negará que haya participado en la resistencia durante la ocupación nazi y lo tildará de, cito, simular decir verdades más o menos escandalosas a fin de ocultar mejor lo ocurrido realmente. Fin de cita. Lo cierto es que Sartre sí participó en la resistencia, aunque muy modestamente, e incluso estuvo preso por los nazis en un campo de prisioneros en 1940. Justo de ese periodo datan, por cierto, las lecturas de Sartre más fecundas sobre Ser y Tiempo, que al rato menciono porque es importante esto. Pero las relaciones entre ambos autores son más profundas de lo que estos breves datos biográficos sugieren. Ambos abrevan de las mismas fuentes intelectuales, la fenomenología y, particularmente, la filosofía heideggeriana, sobre todo Ser y Tiempo. Incluso se puede argumentar con bastante solvencia que no se puede entender parte del pensamiento de ambos autores sin la recepción de Ser y Tiempo. En el caso de Arendt, solo bastaría recordar cómo invierte el argumento de Heidegger en su análisis de la publicidad. Para Heidegger, la publicidad tiene la forma de una caída en el uno y sus irresponsables habladurías. Arendt, es conocido, le envió la condición humana a Heidegger y su última biógrafa insinúa que el silencio de aquel obedecía a cierta envidia, pero tampoco es difícil argumentar que Heidegger leyó muy bien la crítica tácita que le estaba formulando Arendt al invertir su argumento. Esto hace recordar aquella vieja afirmación de Marx de haber puesto de pie la dialéctica de Hegel. En el caso de Sartre, parte de la ontología de la primera sección del Ser y la Nada está resaltada sobre la distinción entre ser y existencia y la pregunta originaria por el sentido del ser con el que Heidegger inaugura una nueva época en el filosofar del siglo XX. Ambos autores hacen uso, además, del método fenomenológico que intenta acercarse directamente a las cosas y describirlas en su aparecer. Los dos asumen y ahogan la distinción heideggeriana de la cosa y la existencia, de la realidad física y del mundo humano. Estas distinciones y el destacar la existencia sobre la esencia pueden explicar el énfasis de ambos autores al momento de subrayar la idea de la libertad. Ciertamente se trata de dos concepciones sobre la libertad diferentes. Para Arendt, la libertad es un poder para actuar en comunidad con los otros a un tiempo iguales y distintos, mientras que para Sartre, la libertad deriva de la condición contingente del existente. De aquí también se desprenderán diferencias notables en cuanto a la idea de revolución. Mientras para Arendt esa libertad implica un poder con sentimiento para fundar instituciones, para Sartre esa libertad puede desembocar en la fuerza nihilizadora de la violencia. En cuanto al tema de este coloquio, la revolución, me parece que ambos parten de un similar leitmotiv, la pregunta por el destino de la humanidad, después de haber salido de lo que significó la Segunda Guerra Mundial, el exterminio nazi y los problemas para reorganizar una Europa con amplias zonas en ruinas en todos los órdenes. La revolución, sabemos, fue un tema que venía ocupando a los pensadores desde el siglo XIX, particularmente, aunque no únicamente, las tradiciones de pensamiento vinculadas con la herencia de Marx. Desde 1954 Arendt comenzó a trabajar en esas temáticas que cristalizarían en el 63 en On Revolution y tiene como antecedente el inmediato detonante de la denominada Revolución Húngara en 57 y unas conferencias ofrecidas en la Universidad Northwestern del 61, donde Arendt trabajaba como profesor visitante, mientras que Sartre publica en el 46 en su recién fundada revista Le Temps Moderne un primer texto sobre el tema materialismo y revolución, que será incorporado a situaciones 3, acicateado en gran medida por las disputas que mantenía con los comunistas franceses. En un afán de delimitar esta intervención, aquí me quiero concentrar en solo una de las aristas implícitas en las posiciones filosóficas que ambos autores mantienen con respecto a la idea de revolución, la violencia. Trataré de argumentar que la violencia que subyace a la revolución permite discutir las soluciones que ambos plantearon
para problemas de su época y que en cierto sentido siguen acechando el inicio de nuestro siglo, marcado por las protestas y revueltas, rebeliones en algunas partes del mundo. En el párrafo donde aparece recogerse lo que podríamos denominar la concepción arendtiana de la revolución, afirma lo siguiente, cito: pero ni la violencia ni el cambio pueden servir para describir el fenómeno de la revolución. Solo cuando el cambio se produce en el sentido de un nuevo origen, cuando la violencia es utilizada para constituir una forma completamente diferente de gobierno, para dar lugar a la formación de un cuerpo político nuevo, cuando la liberación de la opresión conduce al menos a la constitución de la libertad, solo entonces podemos hablar de revolución. Fin de cita. Según Arendt, la pretensión de un nuevo origen, fundar una comunidad, cambiar la forma de gobierno y constituir la libertad son las condiciones para que se pueda hablar de una revolución. Aunque en este párrafo reconoce la existencia de un estrecho vínculo de la violencia con la revolución, se negaba a aceptar todas las implicaciones que su uso podía conllevar. Incluso en otras partes de Sobre la Revolución y en textos posteriores como Sobre la Violencia del 69, realizará un esfuerzo argumentativo para desarticular la vieja tradición marxista weberiana que asocia el poder con la violencia. Más aún, llevada por esta cadena de argumentos, sostiene que la violencia es la antipolítica. Donde se hace uso de la violencia, la política termina. Llegó incluso a afirmar en su estudio que era más bien materia de los técnicos y la violencia. Un párrafo emblemático de esta posición en Sobre la Revolución, Arendt afirma lo siguiente, cito: pero que quede claro que ni siquiera las guerras, por no hablar de las revoluciones, están determinadas totalmente por la violencia. Ahí donde la violencia es señora absoluta, como por ejemplo los campos de concentración de los regímenes totalitarios, no solo se callan las leyes, sino que todo y todos deben guardar silencio. A este silencio se debe que la violencia sea un fenómeno marginal en la esfera de la política, puesto que el hombre, en la medida en que es un ser político, está dotado con la palabra. Fin de la cita. Para desmontar desde su raíz esta moderna relación entre revolución y violencia, Arendt en parte recurre al viejo expediente de cierto aristotelismo y su doble definición del hombre como ser dotado de la palabra y como animal político. Apoyándose en una estilización de la polis griega, reconstruye una praxis política en la que la palabra y la acción son centrales. Mediante esta acción y la palabra, los hombres, nos dice Arendt, aparecen en la esfera pública. Praxis y diálogo común no son ya las habladurías ni la caída en la irresponsabilidad del humo heideggeriano, sino una zona de luz para la acción común, la igualdad y la distinción. Pero según Arendt, este fenoménico aparecer en la esfera pública no solo ocurrió en el periodo clásico griego, sino también aconteció en los periodos de las revoluciones, cuando los marginados, los pobres y los miserables hacen su aparición y se abren paso mediante acciones, luchas y discursos. Solo que para él este aparecer del miserable también posibilitó su desgracia, pues sujetó la acción política a la necesidad y con ello también a la violencia. Para Arendt, este fue el caso de la Revolución Francesa. En el otro extremo se encontraba la Revolución Americana. Según Arendt, mientras que la Revolución Americana fue exitosa porque fundó instituciones y garantizó la libertad, la Revolución Francesa quedó adherida a dos fenómenos que demostraron su fracaso: la violencia como método de acción política y lo que denominó como la cuestión social. Esta es la razón también por la cual Arendt enfatiza la relevancia de la libertad frente a la liberación de la pobreza o de la opresión. Para Arendt, la evidencia de que eran posibles las revoluciones que crearan instituciones duraderas y subrayaran la libertad, no solo se consumieran en baños de sangre y terror, era justamente la Revolución Americana. Esas instituciones y esa libertad, en cierta medida, son producto de la palabra y la acción política. La acción que nace de la espontaneidad y se proyecta al futuro tiene algo de inesperado. Lo inesperado, esta categoría de Arendt tiene un extraño aire de familiaridad con otra categoría central que atraviesa todo el pensamiento de Sartre y sin el cual no es posible entender no solo su filosofía, sino también su narrativa y sus obras de teatro. Me refiero a la idea de la contingencia,
que Sartre comienza a trabajar en La náusea en el 33 y que retoma en diversos textos, El ser en la nada, Materialismo y Revolución, etc. Ciertamente la contingencia sartreana es un atributo ontológico que fundamenta la introducción de la libertad y la nada en el meollo mismo del ser, mientras que lo inesperado es de orden procesual y atañe más a la acción social. Lo inesperado y la contingencia son dos formas verbales para hacer frente a las filosofías de la necesidad y la marcha inescrutable de la historia, como en el caso de cierto materialismo histórico en boga en la posguerra. Pero a diferencia de Arendt, para quien lo inesperado de la acción deriva de la libertad y la pluralidad, la contingencia sartreana termina por acentuar el rasgo violento de la acción política revolucionaria. En este sentido, mientras que Sartre se encuentra mucho más cercano a los propios revolucionarios jacobinos y a Marx, Arendt, por su lado, critica el modelo revolucionario jacobino y utiliza, en parte, como criterio de ponderación la polis griega, cuya fundación es uno de los patrones que ella pretende reconstruir. Por estas razones, Arendt termina de criticar la reducción de la libertad a la liberación, mientras que Sartre, al menos en Materialismo y Revolución y en la crítica de la razón dialéctica, acentúa más la exigencia de liberación de las condiciones de explotación y violencia del régimen de producción capitalista. Por principio de cuentas, Sartre adopta una concepción de la revolución acuñada por un historiador marxista francés, estudioso de la Revolución Francesa, Mathieu, y sostiene que, cito, hay revolución cuando acompaña al cambio de las instituciones una modificación profunda del régimen de propiedad. Es claro que hasta aquí Sartre sigue en cierta medida adherido a las tesis decimonónicas del manifiesto del Partido Comunista. Sin embargo, los argumentos que elabora para justificar la revolución ya no solo atañen a la cuestión social, para usar la expresión de Arendt, sino al presupuesto ontológico de la contingencia. De acuerdo con Sartre, leeré nada más un párrafo de esto que quiero citar acá. La filosofía revolucionaria debería tratar de probar: 1, que el hombre es injustificable, que su existencia es contingente en el sentido de que ni él, ni la providencia, ni él, ni... no sé qué digo aquí, pero bueno, la idea es que el hombre es injustificable y por lo tanto es contingente. Consecuencia, sigo citando a Sartre, que todo orden colectivo establecido por los hombres puede ser superado por otro orden. 3, que el sistema de valores vigentes de una sociedad refleja la estructura de esa sociedad y tiende a conservarla. Y 4, que puede ser por lo tanto superado por otros sistemas. Fin de cita. Ciertamente los dos últimos enunciados son ideas que conocemos cuando menos desde Marx, pero lo relevante es la introducción de la contingencia para justificar la revolución. Justamente porque la existencia del hombre es injustificable y su existencia es contingente, las formas en las que se organiza la sociedad y sus prácticas políticas y culturales terminan también por ser injustificables. Nada puede justificar la forma de organización ni el régimen de propiedad en un momento histórico dado. De aquí que frente al presupuesto marxiano que Sartre asume de una situación de explotación y miseria, de lucha de clases, el hombre puede asumir en sus manos el cambio radical revolucionario mediante el uso de la violencia e intentar cambiar el régimen de las relaciones de producción. Sobre un trasfondo de idénticas fuentes fenomenológicas, en este punto se aclaran también las profundas diferencias entre Arendt y Sartre. Mientras para Arendt la revolución tiene por objetivo dotar de solidez a la acción política, al fundar una comunidad, de establecer esferas públicas para la acción política, rechazando su dependencia de lo que denomina la cuestión social, incluido el tema de la propiedad, así como de la violencia, Sartre, por su parte, presupone la contingencia del hecho humano y se mantiene la vieja tradición marxista de que la revolución tiene por objetivo el cambio en las relaciones de producción y afirma que en la medida en que se parte de la opresión, la revolución requiere de otra violencia para oponerse a la violencia del opresor. Por ello, Sartre sostiene que es imposible una revolución sin una filosofía práctica de la violencia. Aquí ya parece claro el sentido de la proposición contra del título de esta ponencia y el abismo que separa a estos dos hermanos, ambos hijos de Heidegger, para usar la expresión de Walling. Si bien ambos conciben la acción política como medio para el cambio de las instituciones, el tipo de acción propuesto por Arendt y por Sartre difiere notablemente.
La acción en Arendt es un poder con sentimiento para actuar juntos en la esfera pública y fundar instituciones permanentes. En razón de la presencia de los otros, no deja de ser precaria e inesperada y siempre hay que recomenzar con el nuevo nacimiento. De aquí el rechazo de Arendt a la filosofía de la historia como horizonte totalizador que todo se traga y engulle. Sartre, por su parte, aunque parte de la contingencia, trata de elaborar una síntesis entre la acción inevitablemente contingente y la historia como totalización. En cierto sentido, y para ponerlo en los términos expresados párrafos más arriba, hablar de Arendt contra Sartre es sintetizar la revolución como la lucha entre la libertad y la liberación. Para utilizar la hermosa imagen de las luciérnagas introducidas por Didi Huberman en Supervivencia de las luciérnagas, en Arendt se trata de una visión de imagen de singularidades, mientras que en Sartre, sobre todo el Sartre posterior al ser y la nada, se trata de una visión de horizontes, de totalizaciones. La primera se centra más bien en el individuo en comunidad, mientras que el segundo busca empujar la historia. Arendt piensa la política como discurso y acciones comunes, mientras que Sartre rumia la praxis política como proceso. Y termino con dos breves notas críticas. La historia reciente, me refiero a los últimos 40 años, ha demostrado que la categoría de clases en la que aún se apoya Sartre ya no explica al actor social del cambio político y la transformación social. Lo que parece más claro es que la revaloración del sujeto como actor social está más cerca de la posición de Arendt, y toda la producción académica sobre la subjetividad muestra en ese horizonte con sus toneladas de estudios sobre la subjetividad en cientos de minúsculas parcelas. Sin embargo, sigue siendo problemática la desarticulación que hace Arendt de la cuestión social, la violencia y la acción política, porque la pobreza no ha sido solucionada con el desarrollo tecnológico como parecía creer Arendt. Más aún, me pregunto si sigue siendo la polis el horizonte de la política contemporánea. ¿No es justamente la praxis política griega la que trazó un horizonte de distinciones, discriminaciones y desplazamientos sobre los cuales aún sigue gravitando los límites de la política contemporánea? Bueno, aquí dejo estas preguntas.